Experiencias 47-12-21 predicado el domingo 21 de diciembre de 1947 en el Templo Shriner en Phoenix, Arizona, 27 minutos, 1 les cuento lo que me trajeron hoy. Se trataba de, intentaron debilitarme tanto. Simplemente no podía entender cómo podía llegar a estar tan débil. Siempre que tenía una reunión, yo nunca quise ser un drépano. Todos saben que me oyeron contar la historia de mi vida y cómo se originó. La fiebre lo causó, no fumar, y demás, cuando era joven. Y yo nunca quise ser un drépano, y hacerlo todo, jugar al fútbol, y me destrozó, simplemente sacaba partidos ahí fuera, y simplemente me tiraba, y me preguntaba por qué era eso. No podía dejar de entender. A veces me debilito tanto que me desmayo por completo, ¿sabes? Me hicieron sacar, tal vez pasaron horas antes de que recuperé la conciencia y supiera qué me pasaba. Que fui demasiado sincero, que le di demasiadas vueltas, Me dijeron, ora por el bebé de Juan Pérez. Olvídalo. Sanarlo es asunto de Dios. Me dijeron, piensas demasiado sinceramente. Me dijeron, entonces, cuando lo hagas, me causará un colapso mental. Mi naturaleza no es, bueno, más bien de seguir adelante, pero, me dijeron que tendría que olvidarme del asunto. Era demasiado sincero para ellos. No creo que se pueda ser demasiado sincero con la obra de Dios. Así es. Cuanto más sincero seas, mejor te puede guiar Dios. Así que, me dijeron que podría sufrir un colapso mental. Pero seguí adelante. Y muchos de ustedes que me conocen saben que desde la primera vez que estuve aquí, por un tiempo, intentaba grabarme cosas en la mente, predicando sanidad divina, probablemente antes de que yo naciera. Y lo vi a los 71 años, y aún así era más necesario entonces que ahora, mire y luego lo oí decir que podía celebrar una reunión durante un año, noche tras noche, creo que me costaría la vida. Bueno, no entendía por qué. Sabía que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y el hermano Bosworth dijo, él había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso nos hizo hermanos. Y Dios fue quien nos salvó a ambos. Y entonces me pregunté por qué él podía resistir y yo no. Y pensé, bueno, tal vez él simplemente tenía más del Espíritu Santo, y más que yo. Entonces pensé, bueno, así es como me consolé con eso. Y pensé, bueno, hoy voy a orar. Voy a la reunión y veré si Dios me da más del Espíritu Santo para que pueda resistir más. Así que anoche, en los servicios, me sentí igual, incluso cuando se obraron milagros. 4 Regresé a casa. No les dije nada a mis seres queridos. Pero esta mañana me levanté temprano. Salí al desierto y tuve que hablarlo. Simplemente no lo entendía. Y él sí lo entiende. Y él lo sabe todo. Así que, mientras oraba en el desierto, después de un rato, después de orar, nunca habló con una voz audible como la mía, como a veces sí habla. Pero parecía como si algo simplemente descendiera y lo dijera. Y se me quedó grabado para siempre. Algo dijo. Esos hombres predican por la palabra y esto es un don. Cada persona dependía de su propia fe y esto es por el don. Yo también, tómalo de mí. Ahora bien, yo no soy el don. Verán. Creo que hay dones, es cierto, eso está en este mundo. Pero el don es lo que Dios envía del cielo. Y esto solo lo ocupa un cuerpo humano, o cualquier cosa que Dios quiera darle. Un día, fue su elección ponerlo sobre una serpiente de bronce sobre un asta. 5 Les agradezco a todos. Ahora, mientras estamos de pie, y permanezcamos de pie un momento para orar mientras inclinamos la cabeza, si así lo desean. Padre Celestial, te damos gracias esta noche, porque esta es otra hora en la que se nos ha permitido, de este lado de la eternidad, reunirnos y adorarte en esta reunión de Phoenix. Y oramos, Padre, que estés con nosotros esta noche, y que se cumplan muchas cosas grandiosas para la gloria de Dios. Bendice a cada uno de los que están aquí en la divina presencia ahora. Bendice el servicio, la sanación, y que el gran nombre de Jesús crezca, oh Dios, hasta que se extienda, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Concédelo, Padre. Bendícenos ahora y en lo que resta de este servicio, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. No conozco ningún lugar donde preferiría estar a este lado del cielo que donde estoy ahora, de nuevo aquí esta noche. Mañana por la noche se cumplirá un año desde que los conocí. Cuando llegué, me pregunté, me dijeron que iría a una iglesia hispana. Y pensé, bueno, supongo que no me recibirán. Pero cuando recibí esa cálida bienvenida, siempre he querido volver. Así que durante 3 noches tendremos el servicio aquí.
Y luego el domingo, para estar con otra iglesia en Sunny Slope, creo que se llama. Y luego el lunes, o el 11 y el 12, allá en el Viejo México, en Tijuana. Y solo quiero tener tiempo de sobra para llamar a todos los países. Y se supone que estas son mis vacaciones. Estuve en Miami la semana pasada. Y tuvieron un servicio muy especial en Miami. Estaba muy cansado, especialmente anoche. Cientos de personas hicieron fila. Que el Señor nos dé una gran obra en Miami. Que, 7 y luego me dijeron que me fuera a casa a descansar, porque esto sería una situación muy difícil. Debo comenzar ahora el 29 de nuevo en Pensacola, y estar allí 5 noches, donde están montando 2 carpas grandes, porque no hay auditorio para sentar a la gente. Y luego, desde allí, tengo 4 días para recorrer, creo que 2000 millas o más, hasta Kansas City, al auditorio municipal de Kansas City. Y luego de allí a Topeka, y de regreso a Elgin, Illinois, y luego a Chicago, y luego a Washington, y hasta Canadá. Luego, los servicios continúan hasta noviembre, de octubre, mejor dicho. Y luego, de allí, tengo 3 semanas de vacaciones. Y luego, el siguiente lugar para comenzar en Sudáfrica. De allí iré a Australia y a todos los países europeos durante el próximo año. La vida se agota, y ha pasado un año más. Agradezco este tiempo extra por haber visto que se han logrado muchas cosas para Cristo en este último año. Y ahora que lo pienso, nos enfrentamos a un tiempo sin precedentes. Las naciones de todo el mundo se están desmoronando. Están sumidas en una terrible confusión. Y creo sinceramente que no pasará mucho tiempo hasta que veamos a aquel a quien realmente amamos, viniendo con poder, Jesús. Y estoy decidido, con su ayuda, a intentar hacer más este año que el anterior, por su gracia. Algunos, después de irme de aquí, y a finales de año, se han realizado unos 35.000 casos concretos de sanidad en mis servicios por Jesús, solo el año pasado. No se trata solo de lo que alguien ha testificado, sino de las declaraciones de los médicos. Y no sé cuántos cientos de casos diferentes. Cánceres, sordera, ceguera, casi todo. 9 ahora, esta noche, ciertamente tendremos servicios a las 10 en punto allá. Mañana por la noche, recuerden llegar a la reunión esta noche. Y mañana por la noche, seguimos con los mensajes. Cada día, todas las mañanas a las 10 en punto, el hermano García, está aquí para instruir a los hispanohablantes sobre la sanidad. Y en camino a entregar sus corazones a Cristo. Para que todos los que entienden español vengan a esos servicios. Tal vez podría venir aquí, tal vez a los servicios de esta noche, justo ahora, me gustaría presentarles a un invitado mío. Creo que es una de las mayores autoridades bíblicas en sanidad divina. He estado en los Estados Unidos por muchos años. Muchos de ustedes saben que me crié, y eso lo hace, y nunca pensé cuando era niño, al leer su libro, que lo conocería. Escuché que se había ido al cielo hace años. Pero en Miami el otro día, conocí a estos queridos hermano y hermana. Y estaban sentados en la reunión, en mis servicios. Y luego estar con mis otros amigos, o tener la oportunidad de, allí. Y me conoció el domingo pasado. Muchos de ustedes lo conocen. Quiero que venga y salude a la gente. Y estoy seguro de que no podría hablarlo en español, así que tendrá que decirlo también en inglés. Y ese es el Dr. F.F. Bosworth. ¿Cuántos aquí lo han oído alguna vez, Dr. F.F. Bosworth? Muy bien, hermano Bosworth, venga, señor. El hermano Bosworth habla, gracias, hermano Bosworth. Me alegra que un hombre de ese calibre diga esas palabras, hermano Bosworth. Supongo que predicaba la sanidad divina antes de que yo naciera. Así que es toda una autoridad, ¿verdad? 11 Bueno, supongo que hay bastantes personas aquí por quienes orar esta noche. ¿Cuántos que entiendan inglés podrían decir? Levanten la mano y digan, ¿estoy aquí para que oren por mí? Veamos sus manos, eso es para orar. Bueno, son bastantes. Y, por supuesto, hay algunos aquí que no entienden inglés. Me alegra ver a algunos del pequeño coro aquí de nuevo esta noche. Y me pregunto si mañana por la noche, si llego un poco antes, podrían cantar Only Believe para mí. ¿Entienden inglés, verdad? Está bien. Está bien. Tengo sus fotos en mi estudio. Y siempre las miro sin pedirle a Dios que bendiga a la joven. Era tan amable. Un jovencito que también estuvo allí cantaba el bajo. Creo que hay algo aquí, algo que no sé nada de canto. Así que cada vez que pienso en esa palabra en español, sí, o algo así como, oye, no. Nunca había oído una, oídme, o algo así, me hicieron reír muchísimo. Sé que la eché a perder. Y luego dije que había una señora sorda.
Sentí la vibración en su mano y supe que estaba sana. Pero no pude hacerla entender. Me miraba y sonreía. Y yo seguía diciendo, ¿me oyes? ¿Me oyes? Y el hermanito dice, dile oye. Y yo digo, oh, sí, o algo así. Y la señora, o lo que sea, la joven se rió. Y yo, bueno, en fin, ella oyó, ¿no? Eso estuvo bien. Eso fue para que estuviera sana. Y la semana que viene iba a México sabiendo dos palabras. Oye y Phoenix. En fin, vamos a visitar a la gente que conoce a Dios. Ahora, solo por unos momentos, a los angloparlantes y a todos los que nos rodean, quiero hablarles un poco de la palabra. Creo que la fe viene por el oír, y por oír la palabra. ¿Es cierto? La palabra es, si pueden basar su fe en algo específico. Hace poco, me enfrenté a un demonio horrible que me maldecía, me escupía, me mordía y me intentaba morder, todo ello con una camisa de fuerza. Y cuando fui a su encuentro, supe una cosa. Que Cristo murió primero para liberar a ese hombre de ese demonio. Esa es la palabra. Sé que el ángel del Señor vino a mí esa noche y me habló, diciéndome que nada se opondría a la oración si lograba que la gente me creyera y que orara con sinceridad. Por lo tanto, tenía un doble testimonio. Entonces pude pedirle, por el nombre de Jesucristo, que saliera de la persona. Y el hombre fue sacado de su camisa de fuerza y regresó a casa en su sano juicio. ¿Por qué? Porque en la autoridad del nombre de Jesucristo. Vaya. Todo demonio del infierno está sujeto a ese nombre. Así es. Es el nombre de todos los nombres, Jesús. No fue dado por labios humanos. El Espíritu Santo, el gran Gabriel, descendió y le dijo a María que lo llamara Jesús. 13 Y la primera vez que ese nombre fue pronunciado por labios mortales, llegó a oídos de un mortal, un bebé muerto en su madre saltó de alegría, Juan el Bautista. ¿Es cierto? Estuvo 6 meses sin vida, recibió vida. Entonces, tan pronto como estas palabras llegaron a ella, su bebé saltó de alegría. ¿Y si hace que una persona muerta salte de alegría, qué debería hacer por una que ya está viva? ¿Es cierto? Y ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, comenzando en el versículo 46, solo para explicar algo. Ahora bien, no deseo que nadie tenga prisa. Manténganse siempre igual de tranquilos, calmados y serenos. Ahora bien, muchas cosas sobre este don han aumentado, y muchas cosas he aprendido en el último año que no sabía cuando estuve aquí la otra vez, y, por supuesto, creo que a medida que avanzamos, seguirá avanzando. Confío en que así sea. De todos modos, creo que Él lo hará. Y ahora, cuando te acerques más, no vengas nunca con prisa. 14 Si regresara y enviara un avión para que me trajera allí de regreso, claro, no podía hacerlo. Así que, le enviaron un mensaje, la secretaria. No creo que respondan a ninguna de las cartas. Así que la secretaria le envió un pañuelo, o si no, un trocito de cinta, porque enviamos miles a la semana, con instrucciones sobre qué hacer con él. Y se lo pusieron al bebé. E incluso el médico del ejército dijo que nunca volvería a la normalidad. 4 horas después de que le pusieron el pañuelo al bebé, volvió a ser un niño normal. Oh, Dios todo lo puede. ¿Cómo se llama? Estaba en uno de sus periódicos, decía, una tan buena como un muerto, resucitada por la oración. Y le envié un pañuelo, o una cinta, y estaba en la última etapa de un cáncer. Y 3 semanas después, su médico la declaró sana. Estaba perfectamente bien. Y lo contó todo sobre el servicio. Eso se extendió por todas partes. Y cientos de cartas de todas partes del país llegaron pidiendo estos pañuelos. 15 Ahora, a principios del próximo noviembre, saldré a misiones en el extranjero, desde Norteamérica hasta Sudáfrica, desde Australia y más allá. Orarán por mí, ¿verdad? Ahora, lo haré. Y si en algún momento pudiera hacer algo por ustedes, ahora, al escribirme cartas personales, comprenderán por qué no puedo responderlas. Llegan cientos y cientos al día. Así que no pude responderlas personalmente. Pero las atenderé. 16 Y ahora, recuerden, se han preguntado sobre estos pañuelos. Hermano Branham, ¿qué hay de ellos? Su carta podría ser una carta formal. Su respuesta podría ser de la secretaria, pero yo mismo he orado por su cinta. Si se fijan, mucha gente unge pañuelos. Pero si examinan la Biblia, no fueron ungidos, sino pañuelos o delantales tomados del cuerpo de Pablo, ¿es correcto? Eso es una bendición. Igual que Elías. Tomó su bastón y le dijo a Giezi, ve y ponlo sobre el niño. Porque sabía que lo que tocaba era bendecido. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿cómo hace eso?
Bueno, cuando estoy en las reuniones, voy y me envían cientos de yardas de cinta blanca de media pulgada. Y las tomo y me reúno durante el día, las tomo en mis manos y oro por ellas, y ruego que Dios las sane. Luego las envío de vuelta a la secretaria y a las diferentes oficinas, y las envían rápidamente a los enfermos. La carta es un modelo, pero la cinta ha sido rezada individualmente, rezando con toda la sinceridad que sé. Porque pienso, ¿qué pasaría si mi bebé estuviera enfermo y mandara a alguien a rezar por él? Espero que lo haga. ¿Ustedes no? Y lo intento, como puedo. Y lo mismo, con sus oraciones esta noche. 17. Ahora bien, esta afirmación, que yo sepa, solo conozco a una persona que pasó por este púlpito y dijo, no podía estar seguro de que estuviera completamente libre de lo que tuviera. Era un joven epiléptico. Pasó por el púlpito, el espíritu lo abandonó y regresó. Lo abandonó de nuevo. Regresó. Bueno, lo intenté incluso la tercera vez. El chico se animaba. Sonreía. Miraba a su alrededor. En unos instantes, lo veía en él. Para que lo sepan, amigos. Escuchen con atención. Voy a hablar enseguida. 18. La casa es dada para la gloria de Dios. Ahora bien, como dije, siendo esta nuestra última noche juntos, quizás por un tiempo, me oyeron decir esto. Que de cualquier cosa, no veo nada que no haya hecho si se quedaba allí, a menos que supiera que la persona iba a morir, lo revelaría. Pero ¿saben? ¿Pueden meterse en problemas con eso? ¿Saben que Moisés lo hizo? Moisés tenía poder para golpear la roca, incluso la segunda vez, lo cual era completamente contrario a la voluntad de Dios. E incluso rompió todo el plan de Dios. ¿Es cierto? Pero tenía poder ante Dios para hacerlo. Golpeó la roca primero, y el agua no salió, y la golpeó de nuevo y pidió agua. Y nunca pensé que él, no, muchos sabemos que esa no era la voluntad de Dios. Pero el profeta tenía poder para hacerlo. Pero eso le impidió entrar a la tierra prometida con los hijos de Israel. 19. Ahora bien, muchas veces, cuando estas cosas son expulsadas y siento que regresan, simplemente las dejo en paz, porque tengo miedo. Vean en una de las reuniones, creo que fue en Vancouver recientemente, una mujer ciega, una mujer alemana, ciega desde hacía años. Tan pronto como el espíritu de ceguera fue expulsado de ella, comenzó a hablar en alemán, mostrando a su hija allí de pie. Todos gritaban y lloraban. Volvió la cabeza para irse. El espíritu volvió sobre ella. Regresó, fue expulsado de nuevo, y se fue, y pudo ver de nuevo. Estaba tan eufórica. Cuando se fue, regresó. Cuando esas personas presentan doctrinas en un solo corazón y un solo acuerdo. Que todos los hombres los saluden. Mientras sean, por un solo espíritu y miembros del cuerpo. Ahora bien, mi cuerpo no podría funcionar esta noche con un gran cáncer, o con una gran llaga. O si estaba molesto en algún lugar, todo mi cuerpo se desgarraba. Así es, por todos lados. 20. Ahora, se avecina una confederación de iglesias. Ya es nacional. Ya sabes, tú, y se están confederando. Y hay dos grandes poderes que se mueven en el mundo. ¿Sabes cuáles son sin decirlo? Hay una combinación de poder, y la otra es el catolicismo y el comunismo uniéndose. Uno contra Cristo, el otro, la Iglesia Católica. Esos dos poderes se están uniendo. Toda persona en el mundo estará obligada a ponerse del lado de uno u otro. Entonces es cuando la pequeña Iglesia del Espíritu Santo se unirá. El Salón de la Crítica por mucho tiempo. Y creo que Dios la colgará en el Salón de la Fama un día de estos. Persecuciones, 21. Hablando con un hombre aquí. Hablé con él esta mañana, un ministro que pertenece a otra organización de iglesias. Entró aquí y se paró en la plataforma. ¿Saben cómo cayó el Espíritu Santo anoche en nuestra reunión? Estaba sentado aquí, pertenece a otra, dijo. Hermano, sí, dijo. Me regocijé con todos ellos. Así es como se hace. Hizo algo más. Luego se dijo. En solo unos momentos, había sido un punto doloroso, porque era un ministro. Estaba en el cuerpo. Había sido un punto doloroso en el cuerpo. Pero en lugar de eso, simplemente entregó su espíritu con él. Y el santo, ahora, si eso funcionara en un pequeño grupo de personas como este, ¿cómo funcionaría en la iglesia de Dios? Bueno, si todos se unieran, es difícil predecir qué sucedería. ¿Es correcto? Todos unánimes juntos en un mismo lugar, y subió al cielo como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermana García, ¿ya tiene su lista? Sé que a todos les gustará. Sentada al otro lado de la colina. Estaré allí, sentado bajo ese arbusto, escuchándola.
Así que, búsqueme cuando llegue. Está muy bien. ¿Qué le pareció? Bien. ¡Ay, Dios! Tenemos un registro de eso ahora, Y. El hermano lo va a traer. 23. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Todos lo creemos, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes la tienen ahora? Vayan conmigo a San Lucas, capítulo 5. Una pequeña escritura familiar que deseamos leer y comentar por unos momentos antes de entrar en la línea de oración. Ahora, escuchen atentamente mientras leemos la palabra. Y aconteció que, como la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando él junto al lago, vio 2 barcas que estaban junto al lago. Pero los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una barca, la cual era de Simón, le rogó que la alejara un poco de tierra. Y sentándose, enseñaba a la gente desde la barca. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad la red para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, en tu palabra, echaremos la red». Y así, cuando lo hicieron, sacaron una gran cantidad de peces, y sus redes se rompieron. Hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que comenzaron a hundirse. 24. Inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por esta oportunidad más que nos permite estar aquí, en la casa que lleva tu nombre, la casa de Dios. Reconocemos que esta es una casa de corrección, un santuario, un lugar donde se nos acusa y se presentan nuestras acusaciones. Ahora, Padre, oramos para que nos perdones cada pecado y cada transgresión que hayamos cometido.